Se pare un joven, el más joven de todos aquí, pero le pedí al Señor que si era su voluntad que yo hablara, que alguien me animara, y dos hermanos esta tarde se me acercaron y me dieron ánimo invertido. Es decir, es que hay pega en este asiento, me dijeron. Entonces, lamentablemente no había pega. Vamos a empezar leyendo en Génesis, hermanos. Quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos de animación. Hemos cantado un himno que ciertamente tiene una melodía triste, pero la realidad es que sí hay paz en la separación. Leamos entonces Génesis 37, versículo 30. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, ¿y yo a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Ahora vamos a pasar al capítulo 49, el capítulo 50, versículo 1. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, a los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Versículo 6. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Vamos a leer un versículo en los Salmos, hermanos, y quizás no sea mucho lo que puedo decir en cuanto a estos versículos, pero quisiera sencillamente una breve animación al pueblo del Señor. Versículo 18 del Salmo 37. Salmo 37, 18 dice: conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Y en Isaías 25, versículo 8,
destruirá a la muerte para siempre. Isaías 25:8. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y ahora en Juan 11, hermanos, versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y ahora, por último, en 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Ahora hemos leído de dos hombres de fe de la antigüedad. Y me ha llamado la atención lo que ellos hacen cuando muere un familiar cercano. Muchos de ustedes saben que recientemente hemos perdido varios seres queridos. Y muchos hermanos llegan para abrazarle a uno en el medio del dolor. Y dicen: ánimo, que ellos están bien. Pero ¿sabe cuál es la persona que resulta dar más animación? Es la persona que llega calladamente diciendo: no tengo palabras. Y uno ve en su rostro las lágrimas. ¿Por qué, hermanos? Porque la muerte es algo tan real, tanto para el creyente como para el inconverso. Este hombre Jacob, leemos en los Salmos: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de Jacob. Jacob lloró por muchos días y su hijo no había muerto, pero él pensaba que había muerto. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros con el viejo don Jacob? Ya anciano, pero con tanta tristeza, llorando. Vemos cómo sus hijos se acercaron tratando de consolarle, pero él dijo: descenderé enlutado a mi hijo al sepulcro. Lo lloró.
Y hermanos, creo que podemos aprender de Jacob que no es algo penoso llorar cuando nuestros seres queridos son llamados a la presencia del Señor. ¿Por qué lo digo? Porque en esas lágrimas Dios ha puesto dos sustancias importantes, un tranquilizante y un antidepresivo en cada lágrima de esas. Y la persona que llora se siente mejor. Entonces no critiquemos a nuestros hermanos cuando lloran ante la muerte de un ser querido. ¿Por qué? Porque es la manera que Dios tiene de consolarles. Nosotros se nos ha dado consolarles, abrazarles, mostrarles el amor del Señor. Claro, vemos después que Jacob recibió la grata noticia que su hijo no había muerto. Pero él lo había llorado por muchos días. Y él era creyente, hermanos. ¿Por qué lo decimos? Porque leemos en Hebreos: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. El anciano Jacob murió apoyado en su bordón, el símbolo de su peregrinaje. Él pidió que lo enterrasen en Macpela, la cueva de las dos salidas. Él sabía que lo iban a enterrar ahí, pero había una salida, había resurrección. Él lo creía. Pero aún así, él lloró muchos días. Y de José, vemos que cuando murió su padre, y nosotros podemos pensar, bueno, ya tenía muchos años, más de 100 años. No había vivido una vida grande, larga, importante, llena de servicio al Señor. Sí, hermanos, sí. Pero igual él lloró a su padre. Lloró, lo abrazó, dice que se echó sobre él. Y en nuestra cultura se nos enseña que la persona muerta hay que alejarse de ellos. Pero pienso que las personas más cercanas no deben tener pena de decirle adiós, de acercarse, de llorar. ¿Por qué? Porque no es adiós si es creyente, es un hasta luego, pero no sabemos hasta cuándo, ¿verdad? Y creo que José también tenía esa esperanza de resurrección, porque él, cuando murió, dice, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Él no quería que su cuerpo quedara en esa tierra gentil. Quizás de una manera muy borrosa, quizás, pero él entendía, habrá resurrección. Y yo quiero estar allá, en esa tierra. Y aún así, él lloró 70 días. Lloraron a Jacob. 40 días de embalsamar, 70 días de luto, 7 días más, todo el viaje. Hermanos, ¿nos parece que era mucho? No creo. Creo que el Señor utiliza esos momentos para nosotros expresar lo que sentimos y recibir el consuelo de Él. Una hermana nos dijo muy enfáticamente,
Hermano, yo creo que el duelo solo debe durar 6 meses máximo. Más no. Pero hermanos, no vemos aquí ningún límite en la vida de estos 2 hombres de Dios. ¿Por qué? Porque cada persona es distinta. Cada persona trata con su dolor de una manera distinta. Pero, ¿qué animación podemos obtener nosotros en el medio de nuestro dolor que más nadie entiende? Un versículo muy conocido que lo oímos los domingos en la mañana. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Un domingo en la mañana, leyéndolo en otra versión, me llegó muy cerca al corazón. Ese domingo estaba muy triste por la muerte de mi hermano. Y en esa versión dice: ciertamente llevó Él nuestros duelos y cargó nuestras tristezas. Entonces el peso de esa tristeza, de ese duelo, Él lo lleva con nosotros. Y Él camina tiernamente con aquellos que están tristes. Leímos en Juan de estas hermanas. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano, si hubiera llegado al velorio o al entierro o a los días después de la muerte de Lázaro? Usted le hubiera dicho a la hermana María o a la hermana Marta: pero anímese, séquese las lágrimas, ustedes lo van a volver a ver. El Señor, que lo podía hacer, no lo hizo. Él lloró con ellas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo sentía con ellas. Y Él mismo lo había mandado: llorad con los que lloran. Y Él lo cumplió. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos? Ciertamente es verdad lo que dice 1 Tesalonicenses, que no nos entristecemos como los que no tienen esperanza. Pero, hermanos, sí nos entristecemos, no como ellos, pero sí hay tristeza. Y esta porción, recuerdo un siervo del Señor leyéndolo en la tumba de un creyente. Y él enfatizaba: Él descenderá del cielo. Es seguro. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Enfatizaba esas palabras. Y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Sí, dice que nosotros seremos arrebatados juntamente. Sí, hermanos, estaremos siempre con el Señor. Nuestros seres queridos que se han ido adelante serán resucitados. Es seguro. Pero mientras estamos aquí, podemos estar seguros que el Señor se compadece de nuestras lágrimas. ¿Y qué de aquellos niños pequeños que se van antes de nacer? Es doloroso, hermanos, perder un hijo. Si usted no lo ha sentido, creo que no hay dolor parecido. Pero un versículo que fue de gran animación para mí, y lo digo porque por el primer año y medio después que falleció nuestra hijita, estaba en tanta tristeza y amargura que no podía expresar lo que sentía. Yo no entendía qué estaba pasando, porque el Señor lo había permitido.
Pero un día leí ese versículo en Salmo 37 y, perdón hermanos, se estoy llevando mucho tiempo, pero el Salmo 37, un versículo quizás extraño para este tipo de mensaje, pero dice: conoce Jehová los días de los perfectos. Y pienso que no hay ninguno perfecto como Dios, pues. Pero nosotros hemos recibido la redención delante de Dios, somos hechos justos, justificados. Puede hablar de nosotros. Conoce Jehová los días, cada día, y la heredad de ellos será para siempre. El rey David dijo de su pequeño hijo: yo iré a él. Y aquí creo que hay una confirmación de esa verdad. La heredad de ellos será para siempre. ¿Por qué lo digo? Y quizás es por vía de aplicación, pero puede animar a padres que todavía sienten el dolor de los brazos vacíos, que sus hijos se han ido. Dice: herencia de Jehová son los hijos. Entonces, aquellos pequeños que no conocimos aquí, esa parte de nuestra heredad dada por el Señor está segura en el seno del Señor para siempre. Yo estoy confiado en eso, porque sabemos que allí está nuestro buen pastor. Como leemos en Isaías, Él recoge los corderos en su seno, ¿verdad? Los lleva cerca de su corazón. Pero leímos en Isaías 25, y creo que es un versículo que nos puede ayudar a todos. Bien sea padres de hijos que han muerto, bien sea hijos que han perdido a sus padres, que viene el día cuando el Señor mismo, Dios, quitará las lágrimas de todos los rostros. Sí, hermanos, viene ese día cuando todas nuestras lágrimas serán borradas. Y la vergüenza de su pueblo, el reproche que su pueblo ha tenido que llevar, será quitada, y en gloria Él manifestará su iglesia pura y sin mancha. Así que, en medio de nuestro dolor, recordemos que el Señor viene. Que Él bendiga su palabra.